Estoy acostumbrado al micrófono. Bueno, en cuanto a la patología escrotal, mejor dicho, es un tema que mencionaron como patología escrotal, pero se diría que no es patología testicular. Acá yo les puse una diapositiva más o menos para que recuerden cómo estaba compuesto el testículo. Tenemos el testículo en sí mismo, la cola del epidídimo, el cuerpo, la cabeza del epidídimo y el orto. A su vez, después tenemos el testículo con sus respectivas caras, la interna y la externa, el extremo superior, el extremo inferior. Y acá podemos observar el epidídimo, el cuerpo, la cola y la hilátea orgánica. A su vez, este es un corte donde pueden observar las túnicas del escroto. Si recuerdan, está comprendida por 7 túnicas, de las cuales teníamos la piel primero, después teníamos la parte de lo que es el dardo, que eso es lo que va a dividir en dos cavidades del testículo. Así tenemos el testículo derecho y izquierdo a través de la prolongación del dardo. A su vez después tenemos la túnica, sería el ligamento, la túnica externa. Luego viene el cremaster. Si se acuerdan, el cremaster es el que va a producir la contracción del testículo, que generalmente hace que descienda el testículo, sobre todo cuando, por ejemplo, los hombres nos llaman en agua fría o antes de temor, que es el ascenso, que a su vez va a ser el reflejo del cremaster. Y luego tenemos la interna y a su vez después la vaginal con sus dos capas, parietal y visceral. Eso es más o menos un panorama de la anatomía. Siguiente. Bueno, yo lo que voy a hablar ahora, por eso le decía que era más patología testicular que escrotal, del hidrocele, la orquididermitis, la tuberculosis testicular. No me voy a referir a todo el proceso de tuberculosis en general, sino solamente la afección, sobre todo a nivel testicular, y del varicocele. Igualmente, el doctor Spike, que viene a continuación, también creo que tiene algo sobre varicocele. Bueno, el hidrocele. Ahí tienen la figura donde más o menos se ve el proceso donde se acumula líquido en las dos capas de la túnica vaginal. Entre la parietal y la visceral. Generalmente el hidrocele puede ser primario o congénito, o secundario o adquirido. Normalmente en estas dos cosas hay una diferencia en el cual el primario congénito, pasamos al segundo, generalmente tenemos en niños y adultos. En el niño normalmente se produce, es comunicante, es decir, que se comunica con la cavidad peritoneal. La mayoría de las veces, en el caso de los niños, se asocia a una hernia inguinal, y la mayoría de las veces resuelve solo. La mayoría al año, algunos dicen a los 18 meses. En cuanto al adulto, la mayoría de las veces va a ser a consecuencia de otro proceso. Si voy muy rápido, me dicen, soy entrerriano y hablo rápido. La epididimitis, lógicamente por la reacción del mismo proceso infeccioso, los tumores testiculares, la torsión del testículo y los traumatismos. También hay veces que es idiopático. Bueno, en cuanto a la clínica, normalmente la clínica de un hidrocele no lo hacemos a través del examen físico al mirarlo y se caracteriza por un aumento del tamaño testicular, generalmente indoloro. Puede tener sensación de pesadez o doler cuando es un hidrocele a tensión o de gran tamaño en la columna. Siguiente. Bueno, el diagnóstico, como dijimos, es clínico, también con la transiluminación. La transiluminación, ¿saben lo que es? Se hace normalmente en un cuarto oscuro con una linterna, se coloca debajo del escroto y nosotros a través de la linterna vemos agua, por eso es se extrae iluminación. En el caso de que fuera un
hematoma o algo por el estilo, una hernia, no vamos a tener esa iluminación en el testicular. Y lógicamente con la ecografía. Bueno, los diagnósticos diferenciales van a ser con todos los procesos a nivel testicular, es decir, con una torsión del testículo, lógicamente que vamos a tener los antecedentes del paciente, generalmente se da en pacientes jóvenes. Acuérdense que en el caso de la torsión de testículo no está el reflejo climateriano presente, igual que la epididimitis, sí existe el reflejo, está en traumatismo, que vamos a ver por ahí un hematocele o alguna lesión lacerante por el traumatismo o un hematoma a nivel del electrodo. Tumores y la hernia inguinal. Con la hernia inguinal, generalmente, excepto que tiene que hacer la hernia, generalmente al comprimir la masa reduce. Bueno, el tratamiento es control. Le diría que no lo haríamos en caso de que sea muy pequeño el hidrocele. La función normalmente no es recomendable porque normalmente el paciente, al punzar el testículo, sacar el líquido, a los 2, 3, 4 meses, nuevamente tenemos hidrocele. Generalmente lo hacen en un paciente que tiene muchas comorbilidades, para evitar mano mayor. Y la cirugía sería la hidrocelectomía. ¿Saben cómo es la cirugía? No. Bueno, se hace una incisión en el escroto, la pueden hacer transversal o la pueden hacer vertical, generalmente se hace transversal. Se libera el testículo. Una vez que liberan el testículo, ustedes tienen toda la vaginal rodeando el testículo, se colocan 2 pinzas de mutáceas, se abre, se saca un líquido y a ustedes les va a quedar el testículo con las 2 capas. Se reseca, si se corta toda la túnica y se hace una eversión de la vaginal, es decir, evierten y anudan. Bueno, ahora vamos a hablar de la orquiepididimitis. Como su nombre indica, es una inflamación del epididio que ocasionalmente puede afectar el testículo. Normalmente, puede ser, la etiología puede ser infecciosa o no infecciosa. Dentro de las infecciosas tenemos infección retrógrada, orquitis buriana, que es la famosa papera, la tuberculosis, la brucelosis, la filariasis, la esclerosidad. Y dentro de las no infecciosas tenemos la sarcoidosis, enfermedad de Seth, la miodarona, normalmente es un aneurisma en el corazón, que porque produce anticuerpos en un 11%, y eso hace, por lo tanto, que muchas veces sea una epidemia. La púrpura y la prostatitis crónica. ¿Qué es la enfermedad de Bexel? Es una enfermedad vascular. Y, bueno, normalmente va a tener el paciente fiebre, dolor por supuesto, en el escroto, aumento del tamaño testicular, edema, calor, esperemos todo lo que es un proceso infeccioso, ¿no? Secreción uretral, ¿por qué? Porque muchas veces estos pacientes, depende de la edad que tengan, digamos, en cuanto a cuándo hace la epididimitis. No sé si me entienden. O sea, los menores de 40 años normalmente están relacionados con el sexo. Por lo tanto, los factores infecciosos que tienen, o las bacterias que tienen, son las clamidias y la gonorrea. ¿Estamos? En cambio, los mayores de 40 años, generalmente la Escherichia coli. Esto anoten por las dudas. Lo repito de vuelta. Bueno, olvídate. En los menores de 40 años, 35 años, normalmente la epididimitis es de origen sexual. ¿Cuáles son los más frecuentes? La gonorrea, la micoplasma, clamidia. ¿Estamos? En los mayores, normalmente se produce por la Escherichia coli. En cuanto a ustedes me preguntaron en lo anterior, digamos, que decía infección retrógrada, ¿saben lo que es? Normalmente se produce en los hombres porque el paciente prostático, es el que tiene procesos obstructivos, normalmente hace infecciones urinarias, normalmente por Escherichia coli, y a través de los conductos eyaculadores llega al testículo y produce la epididimitis. También hay los pacientes que se le coloca una sonda o se hace una citoscopía. Son los pacientes con chances de tener epididimitis.
¿Está? Bueno, el diagnóstico se hace a través de la clínica. ¿Está? Tenemos el signo de PREM positivo. Signo de PREM, ¿saben lo que es? Exacto. Normalmente el signo de PREM se hace para distinguir clínicamente entre una torsión de testículo y una epididimitis, es decir, es elevar con la mano el testículo hacia el abdomen y en la epididimitis el paciente calma el dolor. ¿Tá? En la torsión se exacerba. ¿Tá? ¿Cómo? No, acostado. Bueno, y el sudado uretral, por lo que te decía, es decir, si ustedes están sospechando de un paciente sexualmente activo tiene una infección y hay que ver si no tiene secreción uretral, para lo tanto tomar una muestra de sudado uretral. El seguimiento urinario, el urocultivo y lógicamente la ecografía que nos va a dar el diagnóstico. Bueno, y el diagnóstico diferencial principal es con la torsión del testículo. ¿Ah? Bueno, el tratamiento de la epididimitis es el siguiente: siempre el reposo relativo del paciente, hielo sobre elevación testicular, es decir, siempre cuando tengan la guardia de un paciente con epididimitis, traten de el reposo, la sobrelevación, pero no que el hielo levante el testículo, sino sobrelevación con una toalla o lo que tengan para levantar el testículo y el hielo sobre el testículo. ¿Ah? La analgesia, que puede ser cualquier analgésico del paciente, y el antibiótico que está más adecuado a lo que dijimos anteriormente, es decir, si estamos pensando en un hombre que tiene una Escherichia coli, el medicamento sensible, en caso de gonorrea, para gonorrea, ¿está? Y en caso de internación, en caso de que el paciente tenga una fiebre, dolor intenso, o bien sea un paciente inmunodeprimido o diabético. Siguiente. Bueno, en cuanto a la tuberculosis genitourinaria, generalmente la tuberculosis genitourinaria es el 15% de la pulmonar, pulmonar. Normalmente se da en esa edad, entre los 20 y 40 años de edad, generalmente asociado a HIV, diabetes y trasplante renal. ¿Tá? Y normalmente puede existir una latencia entre una tuberculosis extrapulmonar a que sea una genital de 30 años. ¿Tá? Siguiente. Normalmente es siempre el que va a tener tuberculosis y la mayoría, en el caso de la tuberculosis urogenital, la vía de designación es hematógeno. ¿Tá? ¿Pueden anotar eso? Digo, por las dudas, quizá alguna pregunta. Que nuevamente la forma más frecuente de diseminación de una tuberculosis urogenital es la vía hematógena. ¿Está? ¿Copiaron? Muy bien. Adelante. Bueno, no me voy a explayar sobre todo lo que produce la tuberculosis, en qué lugares ni nada, solamente sí afecta al riñón, el uréter, la vejiga y la próstata. ¿Está? Generalmente, como estamos viendo nosotros la parte de testicular, digamos, lo más afectado es el epidídimo, diría que casi el 100%, y muchas veces un 25% puede ser bilateral. ¿Tá? ¿Qué producen el epidídimo? Generalmente abscesos, también producen nódulos, que son indoloros, y lógicamente esterilidad. Bueno, el diagnóstico es por el seguimiento, generalmente tener la fibra estéril, los positivos negativos, ¿tá? La adquisición de Nielsen, la ELISA y la PCR. Y en cuanto al tratamiento, el médico de la tuberculosis general, me imagino que saben cómo se trata, ¿sí? Bueno, y quirúrgico. Quirúrgico solamente en el caso de que el epidídimo esté tomado, hizo un absceso y se hace, o sea, se reseca todo el epidídimo. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, y varicoceles. El varicocele es la dilatación del plexo panquiforme. Generalmente mayor de 2 milímetros las venas. Muy difícil de saber eso de 2 milímetros, pero es lo que dicen los libros. ¿No? Generalmente es el 15 al 20% más frecuente en hombres, y siempre predominio izquierdo.
A mí, si ustedes ven la imagen del dibujo ahí, se van a dar cuenta que la vena espermática izquierda desemboca en la vena renal casi en forma recta, ¿tá? Mientras que la vena renal derecha desemboca en la vena cava. Esa por eso es mucho más frecuente el varicocele izquierdo que el derecho. Siguiente. Bueno, en cuanto a la clínica, el varicocele puede ser asintomático, puede tener un dolor intermitente. Es una de las causas, descartando la mayoría de las causas, diría un 30-40% de esterilidad en el hombre, o sea, infertilidad. Y normalmente puede llevar a la atrofia testicular y otra cosa, sensación de pesadez. En cuanto a la clasificación, tenemos el grado 1, que es un pequeño no visible, muy difícil de palpar. El grado 2, que es moderado. El grado 3 ya se ve a simple vista, ya tiene vena visible más de 2 centímetros. Algunas dirían no tanto, pero bueno. Subclínico, que es el más difícil de diagnosticar. Ahí. Bueno, ahí tenemos en cuanto a la etiología de la producción del varicocele. Generalmente lo que estábamos hablando recién de la desembocadura de la vena espermática izquierda sobre la vena renal. La ausencia, como toda insuficiencia venosa, es decir, o incompetencia de la válvula vena, dificultad de drenaje, anomalías urinarias, alteraciones congénitas de la pared vascular, aumento de la presión hidrostática. Pasame la que sí. ¿Algo más? ¿Vamos? No. ¿Llegás vos? Salimos. ¿Listo, chicos? ¿Pasamos? ¿No? No, ¿Ustedes celular? Otra cosa, siempre que ustedes vean o tengan un varicocele derecho, siempre piensen que puede haber una masa comprimiendo, es decir, deben descartar que no tenga el paciente un tumor de riñón, por compresión, porque no es lo más frecuente. Bien. Bueno, el diagnóstico es el examen físico, hacemos el diagnóstico casi el 71% y con ecografía Doppler el 100%. Lógicamente que el examen físico se hace acostado de pie con maniobra de Valsalva, siempre buscando el aumento de la presión y la dilatación del venosa de la raíz, ¿no? Y ecografía de alta resolución, pero lógicamente al llegar a la ecografía Doppler el 100% hacemos el diagnóstico con Doppler. Bueno, ¿a quién van a tratar? ¿A quién van a operar de estos pacientes? Normalmente se opera el paciente con varicocele grado 3, ¿se acuerdan que es el paciente que tiene las venas muy dilatadas? El varicocele bilateral, es vena normal, significa que el paciente está buscando tener hijos y por ahí se diagnostica un varicocele y se realiza la cirugía con el fin de aportar mayor calidad de espermatozoides. El tamaño testicular, es decir, cuando tiene una diferencia ustedes de tamaño testicular sobre tal varicocele, que tiene es menor a 2 centímetros en comparación al contralateral, o cuando tiene mucho dolor el paciente. Volví un poquito atrás. Normalmente, cuando se opera un varicocele, tienen por consecuencia la recidiva del varicocele, o sea que puede volver, normal que esté operado varicocele, o normalmente también se puede formar un hidrocele, o cirugía generalmente a partir de los 2 años. Es decir, si te operan de varicocele hoy, quizás dentro de 2 años puedas tener un hidrocele. ¿De acuerdo? No es mala praxis, sino que es consecuencia normal. Bien.
Bueno, acá más o menos yo te desarrollé el tema de la técnica quirúrgica. ¿Tá? Me faltó poner la parascópica. Pero bueno, la que tenemos son la retroperitoneal. Esos son nombres propios que tiene la cirugía. ¿Tá? Generalmente el hidrocele en la retroperitoneal produce hidrocele en el 17% de los pacientes y recidiva en un 15%. La inguinal 4 a 5 de hidrocele y recidiva otro 15%, y la subinguinal tiene menor chance de hidrocele y esa cifra es muy variable, por 0,6 a 21 de acuerdo a los trabajos, no es muy confiable tampoco. En cuanto a la retroperitoneal, se hace una incisión a nivel alto, es decir, a nivel del anillo interno. Lo que se hace en el varicocele es buscar la vena espermática y ligarlo, ¿de acuerdo? Siempre dejando el excelente y todo para evitar que liguemos o hagamos una frase ligando el conducto deferente. En cuanto a la inguinal, bueno, como dice su nombre, es a nivel inguinal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? La subinguinal quizás es la más difícil, ¿por qué? Por el tema de que es más fácil para operar, pero necesitas magnificación, es decir, necesitan colocarse lupas de aumento para que para ver bien la vena espermática y no ligar alguna cosa extra dentro de la cirugía. Bueno, eso es todo del comienzo.